marcado en rojo, punto de trabajo, está en cualquier lado, depende. Está en saturación, arriba, a la izquierda, en corte, abajo a la derecha, y en el medio está en la zona activa. Las diferentes corrientes de base nos marcan diferentes cruces con esa recta de carga, con esa línea diagonal, hace un cruce y nos va marcando diferentes puntos. Fíjense arriba, bueno, ahí no se llega a ver, pero hay una fórmula ahí en saturación, arriba de saturación creo que dice BCC sobre RC, o BCC sobre RL, no llego a ver. A ver si se ve en el WhatsApp. Claro, BCC sobre RC creo que dice, o RL. Bien. Y abajo, fíjense que dice BCC en el punto rojo de abajo de corte. Nos marcan los dos extremos. Esto está bien bueno, pero a lo que me refiero que el punto de trabajo es donde esté el transistor trabajando. No necesariamente tiene que ser en la zona activa, como se suele ver en los libros. Bueno, ¿alguna duda de esto? Bueno, vamos a seguir. Voy a cortar ahí, Gus. Estábamos con esto. Bueno, esto ya está. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá está un poquito más resumido, para que vean bien clarito dónde están las zonas en el transistor. Fíjense, zona de saturación, tenemos corriente colector al mango arriba y tensión colector emisor 0. Y corte al revés, corriente de colector 0 y tensión colector emisor al máximo. Y lo demás es zona activa. Bueno, acá está, mira, tenía todo, la verdad que me había olvidado que tenía todo preparado. Acá está la recta de carga. Bueno, este está bastante bueno, este dibujito. Recta de carga estática. Fíjense la fórmula. BCC sobre RC me va a marcar la IC de saturación, que es la máxima que marca acá. Otra cosa me había olvidado, el ICQ y BCEQ. O sea, ¿qué es el ICQ y el BCEQ? Y bueno, la corriente de colector que está circulando en ese momento en el transistor, cuando esté en la zona, o sea, en el punto Q, depende de dónde esté, el punto Q me va a marcar X ICQ o X cantidad de tensión colector emisor. Yo ese punto Q que tengo acá en el medio lo voy a poder mover, de acuerdo a cómo, o se va a mover. Lo ideal es que si está como amplificador, siempre se quede ahí. Pero bueno, Sergio, eso es lo ideal. Sí. te hago una pregunta. Un transistor que trabaja siempre más seguido sobre la zona de saturación, son los que calientan más, ¿no? No, en realidad, a ver, mirá, todo te lo dice la fórmula esta. ¿Ves que la fórmula esta que dice P máxima, que yo se las nombré hoy? Potencia Sí. máxima es IC por BCE. Bueno, yo te lo voy a resumir con la siguiente fórmula. Potencia es igual en el transistor, ¿no? Siempre hablando, pero es siempre fórmula potencia. Y de colector por tensión colector emisor. Bien. Cuando vos tenés el transistor en saturación, bien, vos tenés la corriente de colector va a ser máxima. Bien. Eso lo vas a tener que multiplicar, máxima, por, vamos a separar un poco, por tu tensión colector emisor, que va a ser en realidad mínimo o 0. Bien, o sea que si vos tenés está saturado y en saturación circulan, saturación igual, corriente transistor, vamos a suponer que circulan 2 amperes cuando está saturado, 2 amperes por tensión colector emisor cuando está saturado es 0 volt. En teoría,
vamos en práctica un poquito más, de 0,2. Es pero al vamos a tomar revés. ¿El qué es al revés? Cuando está en zona de corte calienta más, entonces. No, ahí te voy a demostrar. Esto te da, en teoría, 0 watts. Claro. Y cuando el transistor está en corte, No, en ¿bien? saturación, cuando se calienta. No, en zona de No. trabajo es cuando se calienta, que es donde tenés caída de tensión y circulación de corriente al mismo tiempo. Ah, sí. Cuando, Claro. en zona de trabajo, cuando el transistor más calienta es cuando está en la zona activa, que es la zona de trabajo. En teoría. Y vos en teoría, en corte y saturación no tenés disipación de potencia, porque en los dos casos la fórmula te va a dar 0, porque cuando en una tenés la corriente de colector al máximo, la tensión colector-emisor es 0, y la fórmula te va a dar 0. Y cuando vos estás en corte, tenés tu IC es mínimo, por BCE máximo. O sea que en corte vos tenés IC máxima 2 amperes por, IC mínimo 0 amperes, no hay circulación de corriente, por el BCC de la fuente. Supónganse que estaba conectado, no sé, a una fuente 12 volt. ¿Bien? O sea que tenés 0 por 12, 0. 0 watts. ¿Se entiende? Sí. O sea, no tenés, en teoría, no tenés disipación de potencia en el transistor. Por eso es que el transistor se utiliza en corte y saturación en una fuente de alimentación conmutada. Porque cuando el transistor está cerrado, circula toda la corriente, pero la tensión de los 300 volts de la fuente no la tenés entre el colector y el emisor. Y cuando el transistor pasa al corte, o sea que se abre, tenés que soportar los 300 volts del capacitor, pero no hay circulación de corriente, porque el transistor está abierto. ¿Se entiende? Claro. Eso es Sí. en la teoría. Eso es en la teoría. ¿Por qué? Porque tenemos una mínima corriente de fugas de colector cuando está abierto y una mínima tensión colector-emisor cuando está saturado. No es 0 volt o 0 amper en los dos casos. ¿Se entiende? Acá en el gráfico tenés una curva de potencia máxima que se acerca justo mucho en el punto Q, en la zona activa. Claro, en el medio, en la zona activa. Claro, ahí es Ahí donde es se acerca la cuando, potencia máxima. claro, ahí es cuando calienta más el transistor. ¿Por qué? Porque vos tenés el 50%, o sea, el transistor está soportando la mitad de tensión de la fuente y con corriente por el colector. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ahí está donde me preguntabas vos, Gustavo, que en saturación calienta más el transistor. No, en realidad el transistor calienta cuando está en la zona activa. Ahí es donde tenés la máxima, o sea, cuando está trabajando el transistor. En teoría, cuando el transistor está en corte, está abierto. No tenés circulación de corriente colector. Lo que sí tenés que aguantar toda la tensión colector-emisor, pero te da una potencia 0. ¿Por qué? Porque en la fórmula, que es B por I, fíjate esta fórmula, que yo te voy a marcar acá. Acá. Fíjate esta fórmula. Potencia máxima IC por BCE. ¿Bien? Cualquiera de los dos que sea 0, te va a dar potencia máxima 0. ¿Bien? Cuando vos lo tenés, claro, cuando vos lo tenés saturado, tenés el BCE en 0. O sea, esto está cerrado. Por lo tanto es 0 volt. Por los amperes que me limite RC. ¿Ok? Ahora, cuando vos lo tenés abierto, no hay circulación de corriente, pero el transistor tiene que soportar toda la tensión de la fuente. O sea, vos tenés entre este punto y masa la fuente, el BCC. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Como es una llave abierta, no hay circulación de corriente. Por lo tanto, la cuenta otra vez te da 0. ¿Bien? Por eso se utiliza el transistor como llave en una fuente conmutada, en conmutación. Justamente ¿por qué? Para lograr la eficiencia, para que el transistor no caliente. Todo lo que es temperatura es pérdida de potencia. Entonces, en teoría, es más,
o alguna fuente de alimentación utilizan transistores que no llevan ni siquiera un disipador. Si prestan atención, una buena fuente de alimentación con un buen diseño no requiere un disipador. Había televisores de tubo que el transistor de horizontal no utilizaba disipador. Directamente estaba el transistor puesto sin disipador. Porque en teoría no tenés disipación de potencia. ¿Por qué? Porque cuando está cerrado no tenés VCE. Entonces la fórmula de potencia es 0. Y cuando está abierto no tenés IC. Entonces la fórmula de potencia es 0. ¿Cuándo tenés potencia en el transistor? Cuando estás en la zona activa. Cuando vos vas a multiplicar un valor de IC, que va a estar acá, y un valor de VCE, que va a estar acá. Entonces cuando vos multiplicás esto, que ya no es 0, por esto, que ya no es 0, te va a dar un valor de potencia que está disipando el transistor. ¿Lo cazaron eso? Sí. Bien. Entonces ahí es donde calienta el transistor, en la zona de trabajo. ¿A qué le dicen zona de trabajo? A la zona activa. Pero bueno, vamos a... esperen que- Perdón, Sí, Sergio, ¿la zona activa tiene límites en cuanto a máximo y mínimo? A ver si entendí sí, mal. sí. ¿Por qué? Porque cuando vos, si vos, vos estás en la zona activa y el transistor se te empieza a correr el punto Q para arriba, Ujú. va a dejar de amplificar como corresponde y se te va a saturar. Se te está yendo para el Bien. punto de saturación. Es cuando el ¿Y eso amplificador te satura. está relacionado con la elevación de la temperatura entonces? Correcto, correcto, correcto. O se te puede ir al corte. Ah, Entonces bien, el bien. transistor te empieza a recortar, ya el punto Q se te va al lado del corte y empieza a recortar la señal. ¿Se Ahí entiende? está. Parámetros un montón. A ver, un amplificador que está diseñado y trabaja con un cooler, que el cooler se haya trabado, por ejemplo. Que la señal de preamplificación que viene por la base haya sido modificada porque el preamplificador falló y te está llegando mucha señal en la base. El filtrado del VCC no es el correcto, te están fallando los capacitores de filtrado, entonces te están moviendo el punto Q porque hay algo que está andando mal. O sea, un montón de parámetros te pueden hacer mover el punto Q. O sea, Perfecto. en condiciones normales no tendría que pasar. Pero bueno, los transistores se queman porque las condiciones normales no suceden a veces. O sea, puede pasar. Ahora, ¿Cómo? en el datasheet te figura los umbrales de funcionamiento del transistor o es un bolazo lo que te No, dice? lo que te marca son los límites. O sea, los Ah, límites que eso. soporta. Ahí Y está. cuál sería la óptima o la mejor corriente de base para ese tipo de transistor. Ah, ahí está. Y para qué función se utiliza. No es lo mismo un transistor que lo vas a usar como amplificador de audio o un transistor que lo vas a usar como llave o Como como llave. regulador o como Ahí está. transistores de alta frecuencia, por ejemplo. O sea, no son todos los transistores iguales. En características generales sí. Después cada transistor tiene su especificación y para lo que está preparado para hacer. Hay algunos transistores que están preparados para conmutar a muchísima más velocidad que otros. O sea, para pasar de corta saturación a una velocidad increíble. Otros están preparados para tener mejor respuesta en frecuencia y amplificar mejor señales de alta frecuencia. Depende. Otros están hechos para audiofrecuencia, para amplificar de audiofrecuencia o de baja frecuencia. O sea, pero todos van a tener los mismos parámetros que es corriente colector, tensión colector emisor. Esos parámetros los vas a tener siempre. Sergio, Sí. ¿los transistores tienden a protegerse cuando se sobrecalientan? No. No. El O transistor, sea que si lo puede ser pasás de que vaya a rosca, lo corte o que quemás. vaya a saturación. No, lo que pasa es que vos no podés llevar a un transistor que está laburando en un amplificador, lo que vas a ver, si se te va yendo a la saturación, vas a empezar a escuchar mal el audio porque se está saturando, te Sí. estás quedando sin comida, digamos, sin tensión colector-emisor. Esta tensión de acá se te empieza a disminuir, o sea, en realidad empezaba de acá el punto. Esto empieza a disminuir por algún motivo y se te empieza a quedar sin tensión colector emisor. Lo que va a pasar en un momento es que va a circular, es lo que preguntaba hoy temprano creo que Mariano,
va a empezar a circular mucha corriente por el colector y se va a quemar. O sea, vas a empezar a escuchar que empieza el audio saturado y si no lo solucionás o lo parás ahí al equipo, lo vas a quemar al transistor. ¿Hay posibilidades de que esa corriente siga por el emisor? ¿O quede No, ahí? lo que sí hay por ahí son circuitos de protecciones que tienen que trabajar para que por algún sistema el equipo se proteja y se apague porque detecta que el transistor está trabajando fuera de rango o con exceso de temperatura o con algún valor de tensión o corriente fuera de lo establecido por el diseño. Pero no el transistor en sí. El transistor en sí no puede hacer nada. El transistor, No. si no hay algo que lo proteja, algún circuito de protección, no, se va a quemar. Si hay algo que está haciéndolo andar mal, no es que se va como un circuito integrado que tiene el circuito de protección interno y va a apagarse, digamos, y va a dejar de entregarte corriente. No. Esto sigue trabajando mal, el punto Q se te llega, claro. Si se te va a saturación, olvídate, porque en saturación tenés toda la corriente de la fuente. Imagínate que esto es un amplificador y vos tenés acá arriba 70 volts, un amplificador de audio. Y está diseñado para que vos tengas acá 35 volts. ¿Bien? Imagínate que vos, el transistor, por algún motivo, se te está yendo al corte. O sea que estos 35 cada vez se te acercan más a los 70. ¿Bien? Va a llegar un momento que no lo va a soportar. O sea, es un parámetro que algo está andando mal. Lo que estaba diseñado para el 35, capaz que ahora lo tenés en 50. ¿Se entiende? Yo te pregunto esto porque, ¿qué pasa? Si encontramos un transistor quemado, tenemos que seguir un poquito más la pista para ver si se dañó algo más. Por supuesto, sí. Cuando vos encontrás un transistor quemado, si está en cortocircuito, ni hablar si está en cortocircuito colector-emisor, toda la corriente de colector fue a masa. Pasó, exacto. Y ahí por eso salta el fusible a la entrada cuando se quema un transistor en la fuente, por ejemplo, en una fuente. O en el horizontal en un televisor o en lo que sea. A ver, o en un circuito integrado. Vos en un circuito integrado lo que tenés son muchos transistores adentro. Entonces, al final del circuito integrado, seguramente al final de todo, en la patita de OU, vos vas a tener internamente adentro el transistor de mayor potencia dentro de ese integradito. Cuando se quemó ese integradito, ese transistor se puso en corto internamente. Entonces, por ende, al ponerse en corto, es muy posible que haya circulado corriente interna por ese integrado, por otras patitas del integrado, que es lo que le pasó, que suele pasar con ese Philips que estaba arreglando el otro día Gustavo, que cuando se quema ese integradito, el integradito adentro, ¿qué tiene? Transistores, bipolares, MOSFET, lo que quiera. Pero tiene transistores. Voy a probar tu cosa. ¿Qué vas a probar? Tu pionono. ¿El pionono? Bueno. El pionono, vamos a probar. Vamos a probar todo el pionono, Andrés. ¿Te parece que lo probemos todo? Pasá la dirección, Andrés, y vamos. Pionono es raro igual, ¿eh? Pionono de espinaca. Casero. Hacemos una cosa, probalo vos y nos contás. ¿Qué te parece? Si aparezco el lunes, mañana va, si aparezco mañana está bien. Bueno. Sergio, ¿el daño del transistor puede venir por la base también? Porque hasta ahora hablamos todo de colector emisor. No, porque la base maneja muy poquita corriente y muy poquita tensión. Los daños acá siempre se dan de colector emisor. ¿Por qué? Porque se pasó de rosca en la tensión que aguantaba entre estos dos terminales. Hagan de cuenta que es un resorte, que acá tenés un resorte y si lo pasás de tensión, lo reventaste. O por la máxima corriente que circula de colector emisor. Donde lo pasaste de corriente, el transistor no pudo aguantar la corriente que estaba estipulada y se quemó. Se puso en corto colector emisor. Y por ende, eso puede generar que se ponga en corto también la base con el emisor o se abra alguna juntura. Eso depende del daño del transistor. Sergio, sí. Pero también puede ser que por ahí por falla en el circuito también te vaya el punto Q, te pase de la máxima potencia, o sea que por temperatura también bueno, puede quemarse. Lo que pasa con la temperatura es una cosa, lo que se llama una realimentación. O sea, si vos tenés temperatura, esta corriente de base puede incrementarse. Puede incrementarse
Y esto es una cadena, o sea, es un círculo vicioso. Si hay más corriente de base, hay más corriente colector. Si hay más corriente colector, hay más temperatura. Más temperatura me genera mayores portadores en la corriente de base, y así es indefinidamente. Pero eso es por algún motivo. No es que la corriente de base solita se me va a subir. A ver, yo tengo una RB acá que me va a establecer mi límite de corriente base de acuerdo al VCC que yo tenga. O sea, a ver, IB es fácil. IB, ¿a qué es igual? A VCC sobre RB. VCC sobre RB. Esto me limita mi corriente base. No hay manera que suba la corriente base. Salvo varios motivos. Temperatura, ¿bien? Pero ahí no subió la corriente base porque sí, sino por temperatura. Por ejemplo, un amplificador que tiene su rejilla de ventilación, se me ocurrió meterle algo arriba y lo tapé. Y no lo dejé ventilar. Y bueno, y lo estoy usando mucho tiempo a mucha potencia. Bueno, eso es un círculo vicioso. No respira, empiezas a levantar temperatura del transistor, mayor corriente colector, tenés mayor corriente de base, esa corriente muy chiquitita, tenés mayor circulación de portadores acá, por ende, esto tiene un beta, vas a tener mayor corriente colector y mayor temperatura, ¿bien? Y es un círculo que en algún momento te detona el transistor. ¿Se generó por la corriente base? Sí, se generó por la corriente base. Pero en realidad la corriente base subió por la temperatura. ¿Bien? No subió porque sí, porque no hay manera que suba porque sí. O sea, la corriente de base me va a subir por dos motivos. O porque esto subió, el VCC subió, o porque el RB bajó. ¿Bien? Si baja RB, sube IB. Si sube VCC, sube IB. O sea, la fórmula de la corriente base me la da el VCC sobre RB. Una resistencia de base es muy difícil que se vaya de valor, sobre todo porque la corriente de base es muy pequeña, o sea, no maneja potencia. Ahora, el VCC sí puede variar. ¿Por qué? Porque puedo tener mal filtrado, puedo tener una tensión de entrada un poco más elevada de lo normal, puede haber alguna condición que me lo esté haciendo variar. ¿Bien? Entonces, por eso, por ahí me va a variar la IB. Después, otros factores, como ya les dije, la temperatura. Puede ser que ese diseño venga con un cooler y que el cooler se trabó. Y si se trabó el cooler ya no tenemos la disipación adecuada. Por ende, voy a tener mayor corriente de base por temperatura, mayor corriente de colector, y eso me va a terminar liquidando al transistor. Eso es algo normal, Sergio. En la fuente de PC es re común esa falla. Claro, que se trabe el cooler. Sí. ¿Y qué pasa cuando se tiempo revienta? Revientan los transistores. Y bueno, ¿por qué? Porque empiezan a levantar temperatura. ¿Por qué? Porque necesitan disiparlo de alguna manera, la temperatura. Si no lo disipa, empieza a trabajar con mayor temperatura y eso es un círculo vicioso. Mayor temperatura, mayor corriente en la base, mayor corriente en la base, por el beta, mayor corriente de colector y los va a llevar a un círculo que lo va a terminar detonando al transistor. Pero esa fuente trabajan con mucha potencia, ¿no, Sergio? ¿La fuente de computadora? Esas vienen por potencia, de acuerdo a la corriente y los amperes, la corriente y el voltaje y la corriente te vienen por potencia. Creo que vienen de 400 watts, 600 watts, ¿no? En PC. Eso ¿Cómo? te lo va a dar la fuente de PC viene por la potencia, ¿no? Por 1000 watts, por 400 watts. Y tenés de 350 hasta de 2000 watts. Claro, eso depende de la corriente que te puede... Y cada vez se fabrican más grandes encima. Sí, de menor tamaño. O sea, de más potencia, pero encima cada vez más chicas. Claro. Eso, la capacidad de corriente que te puede entregar la fuente va en la tensión que te puede entregar por la corriente que te puede entregar. Eso te da la potencia. Por supuesto, ¿qué hacen? Suman todas las tensiones que te entrega, lo multiplican por todas las corrientes y te va a dar la potencia. Eso es lo que hacen cuando te ponen la potencia. Sí. Una pregunta. Vos en la fórmula que habías puesto recién para calcular el IB, habías puesto que era el VCC dividido el RB, ¿no? El RB, sí. ¿Por qué? Yo pensé que la tensión de la base la entregaba por ejemplo, un integrado o un coso independiente de la corriente, de la tensión que le estás dando al eso cuando lo usás como llave.
Ah, ok, estamos hablando así Cuando de los, amplificación. claro, Está bien, cuando lo listo, usás como llave, la señal te la manda un procesador, por ejemplo, por un pin, te entrega 5 volt, y esto de acá, te lo voy a dibujar acá, no va conectado al VCC, sino que va conectado a una resistencia, pero va a 5 volt, 5 volt, que es el estado alto de un transistor, por ejemplo, de un microprocesador, por ejemplo. Entonces acá suele haber una resistencia de, creo que es 4K7 generalmente, o 47K, no me acuerdo ahora. Pero bueno, lo que tenés que lograr es que con esta resistencia vos logres una caída de voltaje 4,2, 4,3, 4,4 volt. ¿Para qué? Para que la diferencia te quede acá. Los 0,607 te queden acá, o sea, 0,6 más 4,4 en la resistencia, tenés los 5 volt del procesador. Eso es lo que es el pull down, ¿no, Sergio? Esa es la resistencia de, exacto, de polarización del transistor para la corriente base. Vos también lo que necesitas acá, con esta resistencia, es establecer la corriente base que vos vas a necesitar para que acá el transistor se sature. Por eso no, este dibujito que está acá está tomado como amplificador. Donde en el amplificador va a tomar la misma fuente para las dos cosas. Por supuesto que este valor es muchísimo más grande que este, pero muchísimo más grande que este. O sea, la relación entre este valor y este valor me lo da el beta. Ese beta me va a establecer la diferencia entre esta y esta. ¿Se dan cuenta? Porque es la relación que hay entre las dos corrientes. ¿Se dan cuenta de eso? Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Ven acá cómo marca el BCC acá? Cuando está en corte, en ese punto me pone BCC. Si bien el eje es de BCE, me pone acá BCC, ¿por qué? Porque está en corte el transistor. Este es el punto de corte y este es el punto de saturación, donde yo voy a tener la máxima corriente de colector. ¿Cuál va a ser la máxima corriente de colector en saturación? BCC sobre RC. ¿Cuál va a ser la máxima tensión colector-emisor en corte? Mi BCC. Entonces yo ahí ya establezco mis dos límites. Límite de saturación, acá, límite de corte acá. Establezco la recta. Y después, en base a diferentes corrientes, yo voy a ver dónde está trabajando, dónde tengo el punto Q del transistor. Diferentes corrientes de base, ¿no? Me va a marcar dónde se genera el cruce y dónde está el punto Q del transistor. Bueno, este dibujito estaba bien clarito. A ver si quedó algo más. El transistor. No. Bueno. ¿Qué dice ahí? Nos quedan 10 minutos. Bueno. ¿Alguna duda en lo que refiere a transistores bipolares? Bueno, después el transistor de horizontal, ustedes saben que tiene internamente tiene un diodo. Eso creo que ya lo deben saber. Un diodo damper, se llama. ¿Para qué está ese diodo damper? A ver quién me explica, quién me cuenta. Para evitar la fuerza electrocontramotriz. Al revés, contra electromotriz, sí. Sí, al revés. Pero sí, pero está bien, el concepto es ese. Para cuando la bobina del flyback, o sea, cuando el transistor de horizontal pasa a corte, cuando está saturando se magnetiza la bobina del flyback. Cuando está en saturación, cuando pasa a corte, el transistor deja de circular corriente por el flyback. Entonces, ¿qué pasa? Se genera la fuerza que ahí decía Walter, contra electromotriz, la polaridad en la bobina del flyback se invierte y eso puede generar que se me queme el transistor de horizontal. Entonces lo que hace el transistor de damper es amortiguarme ese pico, o sea, no dejar que circule, como está puesto en inversa, no dejar que circule esa fuerza contra la electromotriz, o sea, la corriente que me genera esa tensión de esa fuerza contra la electromotriz, no la deja circular a través del transistor. ¿Por qué? Porque tenemos ese diodo damper en inversa.
O sea, está para eso, básicamente, para... Lo Es mismo como que está en los- cuando, Sí, cuando lo ponemos en un relé, cuando lo exacto, manejamos con un claro, transistor, para que no me vuele el exacto. transistor. A eso iba, eso es lo que iba a decir. Es lo mismo que cuando están en un relé con un transistorcito, que manejamos un transistor para conmutar un relé. ¿eh? ¿Vieron los circuitos clásicos de manejo de relé con transistor? Bueno, a ver, ¿qué hacemos ahí en ese circuito? Manejamos la bobina del relé, o sea, un relé es una llave mecánica, lo hacemos a través de una llave digital, digamos, que sería un transistor que va a saturar o cortar de acuerdo a lo que reciba en su base. Eso puede venir a su vez de un microprocesador, no sé, de un PIC, de cualquier circuito lógico. Sí, en Arduino, la configuración de Arduino lo usábamos mucho. Claro, Cuando teníamos que manejar potencia con Arduino. Exacto. Y lo que tenemos en los el... osciladores se puede encontrar transistores con diodos damper. No, en osciladores no. Que yo O sea, tenga se memoria... encuentra siempre cuando tiene la función de llave, entonces. Cuando está claro, como llave para evitar que se te queme cuando pasa a corte. Cuando el transistor de repente se corta y deja de circular corriente, se genera una fuerza contraelectromotriz, que eso te puede pinchar el transistor. Entonces, para que esa fuerza contraelectromotriz, esa corriente que se genera, no te circule por el transistor, tenés esa en la juntura colector-emisor que no te permite el paso de esta corriente. Pero está bien lo que decía Walter, es perfecto. ¿Qué pasa? Los transistores más grandes, de mayor pulgada de los televisores, tenemos una fuerza contraelectromotriz más grande, porque tenemos un flyback más grande, una alta tensión más grande, y por eso se utilizan transistores generalmente en realidad se usan siempre los dampers. Lo que pasa es que en los televisores más grandes el damper se usa afuera. O sea, es normal ver en los televisores de mayor tamaño, ver el diodo damper externo, no adentro del transistor, sino que lo vamos a ver en la placa afuera. Es por una cuestión de diseño, como son corrientes más grandes y tensiones más grandes, el diodo se pone afuera, porque le ponen un diodo que soporte mucho más de lo que pueden ponerle adentro del transistor. Así que... Pregunta Hay relé que ya normal. también el damper lo tiene adentro. ¿En el relé? Hay relé que tienen el damper adentro también ya. Ah, mira, esa no la sabía. Esa no la sabía. ¿Son relé de potencia o relé Sí, de son baja relé de potencia? potencia. Sí. Claro. Son relé para manejar contactores. Ah, bien. Manejar la bobina del contactor con ese relé. Exactamente. Bien. Generalmente vienen son los que tienen 24 volt y eso. Bien, mira, esa del relé, pero sí, es lógico que vengan en electrónica, en electricidad de potencia, es lógico que venga eso. Ya el damper incorporado en la bobina del relé. Podemos poner un transistor, a ver, se me quemó un transistor de un televisor y el original que se quemó llevaba damper. ¿Le puedo poner uno que no tiene damper? ¿Sí o no? Agregándole un diodito después. No. Exacto. O sea, no. Lo recomendable es que no. O sea, no nos va a funcionar o no va a funcionar mal. ¿Bien? Si es el caso contrario, sí. Si el transistor original venía sin damper y yo tengo uno que tenga damper, no tengo problema. Mientras yo pueda respetar la corriente de colector que maneja y la tensión colector-emisor que maneja el transistor, si tiene damper no le va a hacer mal al televisor. No hay problema. Es más, el damper es un opcional que lo mejora el transistor, lo protege. Así que bueno, eso tenganlo en cuenta si en algún momento tienen... Pues la mayoría de los transistores horizontal que hoy tenemos, que tenemos a mano, son todos con damper, la mayoría. Entonces a veces por ahí entra algún aparato que no tiene damper, o es muy viejo y no venía con damper, le podemos poner perfectamente un transistor de los que tengamos a mano con damper. Y se lo podemos dejar tranquilamente, no hay problema. Bueno, ¿alguna duda, muchachos? ¿Algo más? No. No. Bien. Sergio, yo te hago un comentario con lo que arrancamos hablando hoy de medir el transistor con el tester. Sí. Medí un
un BC547, el más común de todos. Sí. La diferencia que hay de base a colector es me dio una lectura de 713 Sí. con base emisor 717, o sea que la brecha que hay es muy chiquita Es para muy poder chiquita. identificar. Es más, yo he encontrado transistores que la brecha es 1, o sea, me da 729 y el Claro. otro me da 730. Pero como yo ya sabía cuál era el patillaje del BC547, me dio, o sea, lo podés sacar, por más chiquita que sea, pero siempre hay una Exacto. diferencia. Siempre, aunque sea un 1, yo les digo, me ha pasado con transistores que lo medí y te da 1 de diferencia. No es lo más común, pero me ha pasado, sí, lo podés sacar aunque sea 1. Siempre Sí. el colector te mide un pelo menos, ¿eh? Un pelo menos. O sea, siempre te mide un pelo menos porque es donde circula un poco más. Así que esa sería la metodología. Bueno, muchachos, ¿alguna duda o algo? Bueno, vamos a dejar acá, vamos a ir a tomar todos la sopa y a comer, seguramente, ya demasiado por hoy. La clase que viene, bueno, vamos a entrar con reguladores, reguladores clásicos y reguladores de los nuevos que hay en las placas main y todo lo que viene ahora. Reguladores ajustables, los 11, 17 que vienen ahora, fijos, ajustables, todo lo que viene en las placas main. Son reguladores que se llaman LDO, de baja caída de tensión. Así que vamos a ver cómo se miden, para qué sirven, de qué valor. Se congeló nomás. Sí. Hace mucho frío. Se le cayó. No. Claro, sí. Bueno, ¿Le cayó alguno? igual faltaba un minuto. Ahí volvió. ¿Quién volvió? Ah, perdón. ¿Se me cayó a mí? ¿Se cortó? Perdón. Recién me marcó, no sabía que se había cortado. Sergio, Bueno, sí. Y de los otros tipos de transistores, FET, MOSFET, eso también vas a hacer. Eso, sí, lo vamos a ver. Sí, eso lo vamos a ver. Empezamos con lo más básico, pero vamos a ver los MOSFET y eso. La clase que viene Bien. vamos a ver reguladores y ya después empezamos a ver lo que es transistores MOSFET, a ver las características de los diferentes MOSFET, qué poner, cuál conviene, cómo trabajan. Sí, esto era un repaso de lo más básico, ¿no? Para el que no tenía idea o alguna cosita que siempre queda en el tintero. Pero bueno, si quedó alguna duda sobre esto, lo repasamos acá, no hay problema. Creo que la mayoría lo sabía y si no, creo que se entendió, digamos, el concepto de lo que es el transistor como llave o como amplificador.